Este día vamos a hablar sobre Cristo, sobre todos los poderes. Y es importante que estudiemos esta lección con mucho detenimiento porque vamos a ver cómo el Señor se manifiesta en nuestro favor para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Por favor, acompáñenos en esta oración para hacer la reflexión que tenemos para este día. Querido Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hemos aprendido ya que todo tu poder está a nuestra disposición en Cristo. Y ahora ayúdanos a contemplar a nuestro Señor Jesucristo exaltado sobre toda cosa, sobre todo principado. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para el tema de hoy, pastor, me parece interesante que, como ya dejábamos el texto el día de ayer hasta el verso 20, cuando vamos al verso 21 hay una mención en Efesios capítulo 1 que me parece importante para señalar a fin de saber que no solamente Pablo está hablando del poder de Dios en la resurrección, sino que ahora va a hablar de cómo es exaltado el Señor Jesucristo. El verso 21 dice así: sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino aún en el venidero, hablando de nuestro Señor Jesucristo que fue sentado en los lugares celestiales o a la diestra del Padre. Pastor, ¿por qué es que Pablo tiene que ahora mencionar que Cristo, después de ser resucitado, fue exaltado de tal manera que no hay poder sobre Cristo, sino que Cristo está sobre cualquiera cosa que incluso en la idea de los efesios pudiera estar gobernando los destinos humanos? Bueno, creo que la palabra poder es una palabra muy codiciada. Sí. Tiene una riqueza esa palabra y una atracción. ¿A quién no le gusta el poder? Por ejemplo, me refiero, usted tiene un vehículo y de repente dice, mire, este otro vehículo tiene más poder, puede ir una milla o puede ir a 100 kilómetros por hora en tantos segundos. Y hay carros que van bajando eso y pareciera, bueno, son sumamente rápidos. Eso es poder. El poder, Pablo dice, claro, están los poderes espirituales, pero también tenemos que reconocer que están las fuerzas del mal, que también tienen su poder, y que se estaban haciendo presente. Era hartamente conocido para los efesios el poder que ejercían las fuerzas del mal a través de el ocultismo, a través de todas estas prácticas, hacían daño. Ahora en la actualidad esto no es extraño tampoco. Hay lugares donde las personas todavía siguen creyendo en estas cosas, que agarran un muñeco y le ponen un alfiler aquí, y eso significa, bueno, esta persona que yo considero como enemigo, voy a poner un alfiler en la pierna, eso significa que va a tener un accidente y va a quebrar la pierna, o voy a agarrar un carro de juguete y le voy a dar vuelta y esa persona que me cae mal pues va a volcar, y muchas de estas cosas la gente sigue creyendo en ellos porque parece que funcionan, parece que les funciona. Pero el apóstol Pablo dice, un momento, es cierto, él reconoce, hay poderes de poderes. De hecho, aquí él usa unas palabritas cuando dice poder y señorío, que está como el poder principal y luego los subalternos, como los enviados. Y Pablo dice, miren, no importa quién sea. Él habla acerca, por supuesto, de los poderes malignos aquí en Efesios, y dice, ¿sabe qué? Cristo está por encima de todos ellos. Y para el apóstol Pablo era importante que los cristianos en Éfeso conocieran que Jesús gobierna y que Él está por encima de todos los poderes. Y eso es como que alguien, por ejemplo, con la luz. Yo recuerdo a veces en campamentos íbamos ahí con una lámpara y de repente llegaba alguien con una gran lámpara que las demás lámparas parecía que estaban apagadas porque alumbraban algo, pero la luz de la lámpara pequeña desapareció ante la luz de la lámpara grande. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sí hay poderes, y hay poderes malignos, y son reales también, y no piense que es broma, pero encima de todos ellos está el poder
de Cristo Jesús. ¿Estará o habrá estado motivado el apóstol Pablo para escribirle sobre esto por aquel incidente en el que mientras Pablo trabajaba todavía en Efesios, que se estudió de hecho en el libro de Hechos, valga la redundancia, cuando esos hijos de ese autodenominado sumo sacerdote trataron de hacer un exorcismo, buscaron las palabras mágicas, mencionaron el nombre de Jesús, de Pablo, tratando de lograr acceder a ese tipo de poder, o el poder que ellos creían que podían acceder de esa manera, que era el poder que tenía Pablo. Quizás habrá estado motivado por esto el apóstol para decirles, hay que tener cuidado con cómo nos relacionamos con estos conceptos. Bueno, definitivamente ellos habían visto antes de que el Evangelio llegara a sus vidas cómo operaban estos poderes y les tenían temor. Y yo me imagino que con estas personas, porque vuelvo a repetir, les funcionaba y nadie quería meterse. Sí. Pero luego ellos vieron cuando llegó Cristo, cuando llegó el Evangelio, y vieron que era superior el poder de Jesús, y entonces tenían esa referencia. Es muy probable. Solo que el apóstol Pablo, según, nosotros podemos ver en el texto, él está yendo más allá, porque él dice, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y Pablo le dice, mire, todo poder, sea conocido, desconocido, visible, invisible, pasado, presente o que vendrá en el futuro, por encima de todos ellos gobierna Cristo Jesús. Él está encima. No, Él es el poder sobre todos los poderes. Y por eso el apóstol Pablo oraba, porque lo que él quería, claro, yo puedo expresar esto y no pasa nada, pero ¿cómo podemos hacer? Y era la gran preocupación del apóstol Pablo, para que ese poder realmente los cristianos lo sintieran, lo experimentaran y no tuvieran temor y supieran que al tener a Jesús tenemos todo lo máximo que se puede tener. Y por eso un cristiano jamás debería recurrir a prácticas espiritistas, a prácticas ocultistas. Porque no me está funcionando esto en el amor, en mi familia. Voy a buscar ahí a alguien que me haga un conjuro, que haga algo ahí que me atraiga a la persona que yo quiero. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si por encima de ese poder está el poder de Cristo Jesús. Por eso nosotros deberíamos buscar continuamente el poder de Cristo. Y eso era lo que Pablo quería, que ellos abrieran sus ojos, su entendimiento y ya abandonaran totalmente. De hecho, recordemos cuando fue la quema de los libros, que algunos de ellos todavía se habían reservado, habían guardado ahí por cualquier cosa, por si acaso, ¿verdad? Pero claro, ya cuando ellos vieron el gran poder de Dios y vieron que era encima de esos poderes, entonces ellos dijeron, no, ya nos deshacemos de esto de una vez para siempre. Nuevamente, esto es lo que nosotros deberíamos estar buscando. Entonces, pastor, para finalizar esta reflexión, acceder a ese poder tiene que ver mucho con nuestra relación, cómo nos relacionamos con el Señor Jesucristo, con Dios, con el Espíritu Santo, porque al final no se trata simplemente de repetir fórmulas, de encontrar las palabras adecuadas, sino de con quién nos estamos relacionando. Totalmente, y sabe que lo más extraordinario es que aquí no hay fórmulas complejas, porque siempre en toda esta cosa es el que, como por ejemplo cuando alguien se pone a jugar con los trabalenguas, hay unos bien sencillos, hay otros que son más complejos, y a ver quién tiene la lengua más suelta para decir eso. Aquí no se trata de eso, no se trata de un conocimiento esotérico, ahí bien oculto, solo reservado para unos pocos. No, ese conocimiento está disponible para todos. Y por eso Pablo ora, porque de hecho aquí voy a introducir este pensamiento. Noten que Pablo está orando por la iglesia en general. ¿Quiénes estaban en la iglesia? Ahí había esclavos, ahí había libres, ahí había judíos, había griegos, la iglesia estaba compuesta de muchas personas de diferentes clases sociales, y algo maravilloso en la iglesia es que no hay una élite, y uno dice, esto solo está reservado para los muy iluminados, para los doctos, y aquellos son los sencillos, no estudiaron, no saben nada. La gran sorpresa, si lo puedo poner en esas palabras,
aquí en esto es que esto está disponible para todos. Amén. Porque Dios puede revelar si una persona puede ser que no sepa leer, no, en las circunstancias no fue a estudiar, pero Dios puede revelarle su conocimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo ora. Y yo lo he visto, hermano Gerson, en la práctica, en la iglesia de Dios, cuando los hermanos hablan, cómo Dios les da sabiduría, cuando estudian su lección y tienen ideas y todo eso, porque no se trata, lo vuelvo a repetir, de una élite especial que solo para ellos está reservado el poder, porque en la tierra así funcionan las cosas, ¿verdad? Los que están, como uno dice, más arriba, tienen ciertos privilegios que no tienen los que están abajo. Ahora, aquí no se trata de eso. Cualquiera, todos nosotros, con el entendimiento que el Espíritu Santo nos otorga, tenemos acceso a ese tipo de poder. Y por eso esto es maravilloso y no quería perder la oportunidad para mencionarlo. Importante, pastor, y queremos que ore por nosotros por eso, porque necesitamos realmente tener una concepción diferente de nuestra vida y de cómo nos estamos relacionando con Dios. Por eso mismo queremos que ore por nosotros para que veamos cómo buscar más de la presencia de Dios, cómo estar más conectados con Dios, que Él es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la seguridad de que no hemos de temer a ningún poder, sino solamente someternos al poder de Cristo, ante quien toda rodilla se doblará. Padre, ayúdanos para poder dejar nuestra confianza en cualquier persona, idea, en cualquier situación, en cualquier grupo, que pensamos que a través de ellos vamos a obtener algo. Ayúdanos, Señor, para poner nuestra confianza absoluta en el que es por encima de todos los poderes, en nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre precioso lo pedimos. Amén. Amén.